Y en este caso vamos a hacer esta entrevista que yo les anunciaba cuando empezaba el programa en el primer tramito con la doctora Catalina Giraudo. ¿Ginecóloga la doctora? ¿Sí? Ginecóloga. Ginecóloga. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctora? Buen día para todos. Muy jovencita, uno lo ve. ¿Cuántos años tiene? ¿Quiere saber? No se dice la edad. Sí, se dice la edad. ¿Cuántos años? Tengo 29. 29, claro, se nota. La idea es, doctora, hablar un poco sobre el tema de la salud reproductiva. Cada 2 por 3, yo digo, traemos estos temas a la radio porque las familias que tienen hijos adolescentes siempre se van renovando y aparecen dudas que son, yo siempre tengo esa sensación, hace más de 20 años que estoy en la radio, pero las dudas son las de siempre, ¿no? Y sobre todo, lo que va cambiando es la respuesta, porque la sociedad dinámica va cambiando el contexto, las formas de comunicación. Hoy existe un acceso a la información que hace años atrás no existía. Entonces uno dice, ¿en qué momento empezar a hablar sobre temas que quizás nuestros hijos están accediendo a través de las plataformas digitales y que quizás no llegan de la manera que llegarían a través del consejo de una madre o a través del consejo de un padre? Y aparece la pregunta, ¿a qué edad hay que empezar a hablar? Porque siempre uno dice, no empezar tampoco tan tempranamente, no exagerar con el momento en que se arranca a hablar sobre este tema. Y otros dicen, desde chiquititos en la escuela ya comienzan los primeros temas. Pero, ¿qué nos dice usted, que es la que sabe? Bueno, yo, como vos decís, sí noto que hay mucho acceso a la información, pero eso no quiere decir que las personas, puntualmente los adolescentes, estén bien informados. Por ahí hay que tener un colador en el tipo de información a la que se puede acceder y eso es muy difícil cuando hay tanta disponibilidad. Y yo soy una partidaria de que cuanto antes uno empiece a naturalizar algunos temas mejor y más se disminuye el potencial riesgo sobre las malas decisiones y la desinformación, que no pasaría nada si fueran algunas cuestiones fáciles de revertir o algo que es medio un cachetazo y ya está, sino que las consecuencias de la falla en la salud reproductiva son consecuencias para toda la vida, porque son un embarazo, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, me parece que cuanto uno más temprano empiece a hablar de algunas cuestiones, más fácil. Y yo creo que puntualmente la edad es a la edad a la que los chicos empiezan a preguntar. Esa sería la respuesta. La edad es cuando los chicos empiezan a preguntar. Cuando empiezan a necesitar la información. Los niños y los adolescentes tienen una necesidad muy grande de resolver sus preguntas, de a que le respondan sus cuestionamientos y bueno, yo creo que ahí uno no puede negarse a dar una respuesta coherente y concisa y que los deje satisfechos. Entonces a partir de ahí empiezan las distintas consejerías que les decimos. Claro, yo lo que pienso que muchas veces, más allá de que yo decía al principio del programa, uno entiende de que vivimos en sociedades modernas, que todo ha cambiado, todo está digitalizado, el acceso a las cosas es mucho más fácil, las informaciones que están son mucho más amplias que quizás lo que los padres pueden proporcionar o un profesional de la salud, porque a veces no todo el mundo va a preguntarle a un ginecólogo o va a preguntarle a un psicólogo sobre tener un acompañamiento de lo que puede ser el consejo de parte de la familia o las charlas de la familia. Y sin embargo, más allá de que uno dice, se aceptan tantas cosas, pero hay cuestiones que a la hora de hablarlas seriamente, porque estos temas hay que hablarlos seriamente y no vulgarmente, hay temas que se convierten en tabúes, ¿no? Que nos cuesta hablar un poco. Pero yo digo, ¿esto es generalizado? ¿Qué ve usted, doctora? ¿Cuesta hablar de algunos temas o no? Yo creo que cada vez cuesta un poco menos. Un poco menos. Pero depende mucho de cada familia y para, digamos, homogeneizar un poco esta situación de cada familia, existe una ley sobre salud sexual y reproductiva que avala a todos los adolescentes a partir de los 13 años a solicitar información sin estar acompañados de un adulto, a solicitar información, a pedir un método anticonceptivo, a buscar respuestas sobre su sexualidad, porque la sexualidad también ha ido cambiando o se ha ido deschavando en un montón de aspectos que antes no se hablaban o no se podía, o nadie podía discutirlos, nadie los podía plantear. Entonces, esa ley es una manera de homogeneizar un poco el conocimiento que les llega a todos los adolescentes y la información a la que tienen acceso.
Porque hay muchas casas en donde esto se habla y no es un problema y no es un tabú. Y hay muchas casas en las que no, y los chicos están capaz limitados en ese sentido. Bueno, a través de esto se puede facilitar el acceso y no están rompiendo ninguna regla, que por ahí eso es lo que le pasa a los adolescentes, decir, ay, me escapo, que mi mamá no se entere. Bueno, no hace falta para algunas cosas. Entonces se convierte en algo más equitativo para todos. Sí, hace mucho tiempo que cambió esto de hablar sobre los derechos al acceso a la información de los niños, porque yo me acuerdo que hay gente grande que actualmente puede tener 70, 75, 80 años cuando te pones a conversar y dicen que era totalmente una vergüenza hablar temas de sexualidad por aquella época cuando eran niños o preadolescentes y por ejemplo pensaban en cosas como por ejemplo que llegaba la cigüeña o había situaciones donde he escuchado relatos de que los partos se hacían quizás en la misma casa, venía la mujer que ayudaba y cuando eran familias numerosas que tenían otros niños dicen que miraban para el cielo a ver dónde llegaba la cigüeña, cosas así. Es decir, un grado de inocencia que ya era estrepitosa y donde también se corrían riesgos. Por eso después empezó a cambiar todo también, estoy hablando, imagínate, los años atrás, pero decían, a lo mejor una niña podía ser abusada, podía ser, no sé, violada en algún lado. Ay, y sobre todo el otro tema era cuando tenían la primera menstruación que entraban en una situación de un susto que no sabían qué era lo que les había pasado porque esa palabra era impronunciable, doctora. Sí. Sí, es importante recalcar esto, que cuanto más información uno tiene, más conoce las posibilidades que tiene de decir que no, de poner un límite, de entender que nuestro cuerpo es nuestro. Siempre estuvo naturalizado que los hombres pueden interactuar con sus genitales con mucha más libertad que las mujeres y eso, la verdad que solamente perjudica al grupo femenino. Y por otro lado, genera como un concepto de que el cuerpo de las mujeres es más accesible por ahí para los hombres o para los demás y el límite en el cuerpo lo pone cada uno. La exploración de su propio cuerpo puede estar, digamos, representada por la forma que uno quiera, porque es el cuerpo de cada uno, y las menstruaciones son una manera de abrirnos a las mujeres esa idea de que uno se tiene que cuidar, de qué es lo que pasa con el cuerpo, de qué es la vagina, por dónde orinamos y por dónde sale la sangre, que son por ahí cuestiones muy básicas de la anatomía que tampoco las tenemos muy presentes, muy claras. Entonces, las primeras menstruaciones, más allá de despertarnos en ese sentido, también es importante recalcar que a partir de este momento cualquier mujer que mantenga relaciones sexuales sin protección se puede embarazar. Entonces cambia algo en el panorama sexual, por lo menos, de las mujeres. Claro. Doctora, yo decía, cuando pensaba esta pregunta, primero, ¿a qué edad empezar a hablar? Y también sobre el tema de los vínculos, porque uno ve una sociedad que no sabemos de repente si es todo lo que pasa en los medios, porque una vez se reflexiona y dice, bueno, los medios te marcan un panorama de una realidad donde, bueno, la gente sale o los jóvenes salen y andan con cualquiera, después otro fin de semana con otros o durante la semana, como que fuese una locura donde nadie le importa nada. Pero después cuando vas viendo y hablando, te encontrás con la realidad misma, con las familias en sí, vemos que hay otra forma de pensar de acuerdo a las sociedades también. Yo, si me pongo acá en Hernando, veo todavía una sociedad bastante conservadora, si se quiere, en los vínculos, pero también uno dice, más allá de con quién la persona se quiere vincular, hablar sobre qué importante que haya sentimiento y amor en los vínculos que se van estableciendo para evitar situaciones después dolorosas en todos los sentidos que uno puede imaginarse, ¿no? Que después podemos profundizar sobre eso. Yo creo que más allá del amor, de que es un sentimiento que uno por ahí no lo tiene muy claro hasta cierta edad o hasta cierto momento o hasta ciertas experiencias, me parece mucho más importante el respeto y el compromiso con la otra persona y tratar el vínculo desde un lugar en que sea cuidadoso para todas las partes. Pueden ser dos o pueden ser más.
Porque desde el amor puede estar o no, y puede durar un tiempo o durar más tiempo. Eso es bastante difícil para los adultos, incluso para los adolescentes más todavía. Pero el respeto siempre es algo que tiene que permanecer y tiene que estar presente en cualquier vínculo. Y yo, antes de vincularme con una persona a nivel sexual o a nivel íntimo, tengo que tener muy presente que el otro es otro, que puede percibirlo de otra manera, que puede no tener los mismos gustos que yo y que le puede parecer algo por ahí violento o algo, una muestra de algún sentimiento que no es el mismo que yo pienso. Entonces, para mí la comunicación y el respeto son fundamentales. La comunicación y el respeto sí, es más importante, digamos, en estos tiempos que estamos viviendo, porque también un poco para entender la sociedad que tenemos hoy, digamos, las sociedades dinámicas. Sí, los humanos... Los vínculos. Tenemos relaciones sexuales por placer y no son meramente reproductivas las funciones de las relaciones sexuales. Entonces, bueno, si vamos a hablar de placer y de algo que sea pasajero, como decías vos, o de una vez con alguien, otra vez con otra persona distinta, por lo menos que existe el respeto y el cuidado con mínimamente los métodos de barrera que acá son imprescindibles para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y vincularnos con el otro, pero siempre cuidándonos. Claro, ese es el consejo que da una doctora especializada en ginecología que está trabajando acá en la ciudad. ¿Cuánto hace que está trabajando, doctora, en Hernando? Desde fines de septiembre ya estoy instalada bien, trabajando en el hospital con el consultorio de gineco y desde octubre en la clínica también. Ah, perfecto, buenísimo. Yo decía el tema de cómo nos cuidamos. ¿Cómo nos cuidamos? ¿O qué le sugerimos a nuestros adolescentes para tener una protección? Cuando hablamos de protección decimos, bueno, pensamos primeramente, o sea, lo primero que piensa un adolescente, no embarazarse, ¿no es cierto? Que no haya embarazo. Y después más adelante me gustaría hablar sobre la importancia que no solamente la adolescente, sino también el adolescente tenga en consideración esto, porque si no, vienen hijos al mundo. Sí. Vienen hijos al mundo y no es lindo, o sea, que porque es un hijo varón, bueno, no hablar de estos temas, porque si no, son nietos que le quedan a la madre y al padre. Y bueno, es decir... Además que para embarazarse hacen falta dos personas. Dos personas y la responsabilidad... Entonces, tiene que ser compartida. No podemos más tirarle el fardo de la responsabilidad de la anticoncepción a las mujeres, porque ya está demostrado que hay muchísimos métodos que también sirven para los hombres. Entonces, cuando uno habla de anticoncepción y de cuidados, primero aparecen los métodos de barrera, que son accesibles para todo el mundo y son gratuitos en los centros de salud, que previenen los embarazos y la enfermedad de transmisión sexual, y después aparecen todos los otros métodos diseñados puntualmente para prevenir un embarazo, que no necesariamente se ajustan todos a todo el grupo de pacientes, claro, sino que uno tiene que ir por ahí buscando, y yo siempre les digo a mis pacientes que no necesariamente con el primer método le vamos a dar en la tecla, y a lo mejor uno tiene que buscar un par de métodos, probar. A lo mejor hay pacientes que se olvidan de las pastillas, a lo mejor hay pacientes que no quieren atravesar la situación de la colocación de un DIU, hay pacientes que no quieren usar métodos inyectables, entonces uno va probando y vamos adaptando el método a la paciente y nunca al revés, sino que el método tiene que ser cómodo para el paciente y la paciente no tiene que hacer grandes esfuerzos para poder tener un método anticonceptivo. Claro. ¿Se ha ampliado el abanico de anticoncepción con respecto a, supongamos, 10 años atrás, digamos, de que avanzan las investigaciones? Por ejemplo, hay anticonceptivos que son hasta que evitan engordar, bueno, no sé, más saludables. Hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí, hay un montón de métodos que no son hormonales. Por lo general, todos los métodos hormonales, las pastillas, las inyecciones, los implantes, los anillos, los parches, son todos métodos que funcionan inhibiendo la ovulación, y de una manera u otra siempre ese es el objetivo y siempre ese es el fin. Claro. Y después tenemos nuevos métodos, como los dispositivos intrauterinos, que algunos vienen con cobre, otros vienen con una hormona, y los métodos definitivos que han empezado a difundirse mucho más gracias a la ley de anticoncepción definitiva, para la cual una paciente o un paciente varón no necesitan el consentimiento de ninguna otra persona más que el suyo, y son también procedimientos realizados gratuitamente en los hospitales nacionales y provinciales. ¿Y cómo es eso, doctora? Los métodos definitivos son la ligadura tubaria,
que es la ligadura de trompas, y la vasectomía en el caso de los hombres. ¿Y esta ley qué dice desde qué edad? Desde que son considerados mayores de edad, es decir, a partir de los 16 años, tienen derecho a firmar un consentimiento y atravesar una consejería para tener un método anticonceptivo definitivo. Por ahí no es lo que se recomienda en adolescentes o en adultos jóvenes. Porque va cambiando la opinión también. La opinión va cambiando. Muchas veces cuando los adolescentes les ha ocurrido, digo, adolescentes de otras épocas, decir, nunca voy a ser madre, nunca voy a ser padre, no voy a tener hijos. Y después cuando se encuentra con otra persona y empiezan a verse a futuro, hacia un horizonte, empiezan a consolidar esa idea de familia más que de pareja solamente, y no es la misma opinión de los 16, a lo mejor a los 20, 25, 30, por eso... Sí, por eso te decía, no es aconsejable a tan temprana edad, digamos, más allá que la ley lo permita. Más allá de que la ley lo permita, uno siempre intenta no disuadirlos de la idea, pero sí hacerles ver de que eso es algo que no tiene retorno, es algo definitivo. Entonces buscamos, en todo caso, un método anticonceptivo a largo plazo, como es un implante, como es un dispositivo intrauterino, que son métodos que duran entre 3 y 5 años. ¿Y son seguros esos, sí. Doctora? Porque antes, yo me acuerdo que había épocas donde uno escuchaba, no sé, uno siempre se queda con la duda. ¿Habrá sido cierto? ¿Lo habrá tenido colocado? ¿Habrá sido mentira? ¿No habrá querido quedar embarazada? Viste que las mujeres y las sociedades, la lengua, doctora, son muy críticas. Sí. Para no creer la lengua, doctora. Bueno, dicen, los hijos del tío decían en algún momento, porque no sé cómo se colocaban y de repente decían, se movió, algo pasó y apareció un bebé. Y vos decías, ¿qué pasó acá? No nos estarán mintiendo. Bueno, ¿hoy son seguros o qué ha pasado? Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que ningún método hace magia. Existe un uso habitual del método y existe el uso ideal de los métodos. Entonces, tienen distintas eficacias. Lo que pasa con los DIU es que, como todo depende del médico, la colocación, el control ecográfico para ver que haya quedado bien ubicado y que esto siga funcionando, siempre es un método eficiente porque depende del médico, uno lo hace, después le controla al paciente con una ecografía y nos quedamos tranquilos. Pero la paciente tiene que volver a control en algún momento. Claro, tiene que uno lo deja por 5 años y la paciente puede desaparecer por 5 años porque después aparecen estos accidentes. Entonces, ahí hablamos de la brecha. Sí. La brecha de eficacia entre el uso habitual de los métodos y del uso ideal de los métodos anticonceptivos. Con las pastillas, con las inyecciones pasa lo mismo. Yo no puedo pedirle a un método que haga magia si yo me olvido cada 48 horas una pastilla anticonceptiva y no hago una toma correcta. Entonces, ahí está un poco la falla, que es la idea de pensar que porque lo estoy haciendo va a funcionar, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien, con responsabilidad. Claro, porque si no, el método poner la alarma, alguna cosa, inventar algo para acordarse. Si soy olvidadiza. Exactamente, recordar, hacerme los controles, tomarlos en horario, no olvidarme, tener presente si existe un olvido, en qué momento del ciclo, para ver cuánto riesgo tenemos. Entonces, hay cuestiones que una mujer se olvide, por ejemplo, 1 o 2 pastillas de tomarlas en un mes, ¿puede producir un embarazo realmente? Sí, sí, la verdad es que sí, porque son métodos que generan anticoncepción siempre y cuando uno mantenga la toma correctamente todos los días a la misma hora, porque se mantiene una concentración en sangre estable del medicamento, de la hormona. Cuando alteramos eso, la recuperación de la fertilidad es instantánea con los métodos de corto plazo. Entonces, sí, si es un olvido puntualmente durante la segunda semana, que es considerado el periodo de mayor riesgo, porque es el periodo de más fertilidad, y relaciones sexuales sin otro tipo de protección, sí, tendríamos que recurrir a buscar un anticonceptivo de emergencia y a reiniciar la toma del anticonceptivo por lo menos por 7 a 10 días, mantenernos el uso de preservativo para volver a estabilizar el nivel hormonal en sangre y volver a confiar en el método tranquilamente. Claro, acá estamos hablando con la doctora que es especializada en ginecología, Catalina Giraudo, y yo voy trayendo a la mente, porque estas notas las voy haciendo cada 2 por 3, como decía al principio. Y había una época donde cuando se daban las charlas de educación sexual, yo he presenciado las de estudiante y he presenciado muchas después como periodista que voy a hacer la cobertura,
cobertura y me gusta ir escuchando porque voy notando que van cambiando los temas o los nuevos estudios, los nuevos avances, por ejemplo, nuevas formas de protección que van ocurriendo y siempre se sigue estudiando, gracias a Dios, entonces siempre hay novedades y cuando se puede participar me gusta presenciar algunas de esas charlas. Y había una época donde yo me acuerdo que el doctor Dávila nos supo decir, o a los alumnos, digamos, los estudiantes, que gente, o personas, mujeres sobre todo, sacaban la cuenta del día de la menstruación, no sé si me acuerdo si eran 14 días o 15 días, cuántos días eran, para atrás, para adelante, y bueno, y ahí tenemos los hijos de los 14 días, decía el doctor Dávila, retando un poco, porque decían, bueno, que no usaban protección de estos anticonceptivos o no usaban preservativos, es decir, no había una conciencia de decir vamos a prevenir enfermedad de transmisión sexual, sino solamente pensar en prevenir embarazo. Estamos hablando de esas situaciones. Decían, bueno, sacamos el cálculo, el primer día de la menstruación, ahí qué días no se podía no cuidarse y después los otros días no se cuidaba. Decía, esto funciona, porque, y decía, la biología no es matemática, que 2 más 2 es 4. No sé si seguirán apareciendo esos hijos de los 14 días, doctora. Siguen apareciendo. Año 2023 siguen apareciendo, doctora. ¿Pero quién da estos consejos? ¿Quién da estos consejos? ¿De quiénes son estos consejos? Por favor, esto es lo que no hay que hacer. Sí, la verdad es que yo no lo sé. También es real que hay mucho asesoramiento por parte de los pacientes con personas que no son idóneas en el tema o que ni siquiera son profesionales de la salud. Entonces, ahí remarco siempre lo de buscar a alguien que esté capacitado. Es como, si yo quiero cambiar un enchufe en mi casa, no voy a llamar a un plomero, sino que voy a ir a buscar a un electricista. Entonces, ay, me gustó el ejemplo. Me gusta el ejemplo y me gusta cuando lo pintan así. Sí, o sea, si quiero cambiar un enchufe, el plomero no. El plomero no, busco al electricista. El electricista, entonces, sí, claro, lógico. No podemos pedir de los profesionales cuestiones extremas o situaciones para las que no están capacitados. Hay que dirigirse con el profesional que hace falta. Entonces, hay cosas muy básicas y que todos los médicos manejamos, pero hay cosas más puntuales que... Para eso existen las especialidades, si no, no existirían. Si no, es muy amplio y uno no puede dominar todos los temas al 100%. Perfecto, o sea, eso también para tenerlo en cuenta. Ahora, las mamás de las niñas, algunas dicen, mira, con todo este acceso a la información, antes había algunas que desarrollaban, uno dice desarrolla la primera menstruación. Estamos acá en una clase de educación sexual, hablando de salud reproductiva, pero como a mí me gusta, seriamente, ¿no es cierto? Para poder contribuir, siempre hay familias que están escuchando y dicen, mira, vamos a hablar de esto, o escuché tal tema, o viste, vos no pensabas hablar de eso, lo escuchaste en la radio y también te dan ganas de hablar y de conversar a ver cuál es el panorama en nuestra casa, decís. El tema de, ¿es posible esto que existe una sobreestimulación, como hablamos al principio, un acceso a la información, leer determinadas cosas, que esto psicológicamente haga que influya en nuestra biología y a lo mejor sí iba a producirse un desarrollo que comúnmente se le decía así a cuando va a tener la primera menstruación la niña, o al revés en el caso del varón, que esto ocurra de manera anticipada porque ya está conociendo y la sobreestimulación o la biología no tiene nada que ver con esto? Porque hay gente que dice... Yo no tengo ningún estudio en mente que haya estudiado eso, la verdad, y si existe no lo he leído, pero yo creo que lo que cambian son los comportamientos y la biología es algo que se mantiene bastante estático. Es lo mismo que... La biología no cambia. La biología es muy difícil de que cambie. El cuerpo del hombre es el mismo. El cuerpo del hombre y de las mujeres sigue siendo lo mismo, y lo mismo nos pasa en las pacientes mayores de 35 años que han postergado la maternidad de alguna manera. Sí. Hay un declive en la fertilidad a partir de los 35 años muy importante y que por ahí la gente lo desconoce. Y eso no cambia por más de que cambiemos nuestro estilo de vida, que querramos trabajar o dedicarnos a nuestras carreras por mucho tiempo y pospongamos esa cuestión de la maternidad. Los óvulos siguen envejeciendo, los ovarios tienen la misma edad que tenían hace 70 años las mujeres de nuestra edad. Claro. Entonces,
Eso es algo para lo que también hay que buscar consejería, y eso es algo que también tenemos que dejar de percibir como una realidad, porque la realidad es otra. Es que no. La voy a invitar, si usted se siente cómodo en la nota de hoy, la voy a invitar otro día para hablar sobre el tema de la planificación familiar o de la planificación de la maternidad también. Sí. Y del hombre también, porque sí, hoy en día yo a veces hablo de cómo ha cambiado. El otro día pasaba también un cuento del gato Peters, donde él habla acerca de cómo llegan a ser jubiladas las personas, que antes, dice, lo ponían al viejo en una pieza, la gorra, le ponían una manta arriba de las piernas y ahí empezaba a toser mirando por la ventana. Era toda una cosa, es súper gracioso, sí, cuando lo cuenta, y las mujeres que se quedaban en un lugar tejiendo con los ruleros, no me acuerdo, todo era las ropas gordas. Y hoy en día vos ves gente que a lo mejor va a tener 50, 60, con un físico, con un cuerpo, hacen gimnasia, el deporte, hay una idea y un concepto de salud muy arraigado en las sociedades actuales. Entonces vos ves gente joven, aunque tenga muchos años, digamos, sí, como si tuviera 30, 40, o sea, no pierden el estado físico nunca, mueren jóvenes. Pero los óvulos, doctora, me dice usted, ojo con esto. Envejecen igual. Podemos posponer el envejecimiento de la piel, de los músculos, del estado físico, sí, pero la edad ovárica no se modifica. Entonces, hay cuestiones que se pueden hacer, algo que se llama reserva ovárica, es ver, digamos, cuántos tiros nos quedan antes de la menopausia o de que nuestros óvulos ya no sean fértiles. Y bueno, todos esos son estudios que se pueden realizar, uno puede planificar, se puede hacer congelación de óvulos y posponerla, pero lo importante es saber que existen estas cuestiones. El envejecimiento no es una decisión, sino es una realidad, y bueno, pero podemos tomar medidas para prevenir eso también. Qué lindo que es hablar con la doctora, me gustó. ¿Qué había puesto yo acá? Porque le había armado una guía, sí, y después voy hablando de otras cosas. Yo ya me fui por las ramas, veo, sí, cómo soy. Yo decía hablar del preservativo. Sí. El preservativo históricamente ha sido en todas las charlas protagonistas, porque sobre todo en momentos donde uno dice, bueno, a mí me gusta también, porque uno piensa sobre la radio que debe dar mensajes buenos, y a lo mejor uno piensa mensajes donde uno se imagina que las parejas se encuentren y que puedan tener un vínculo lindo, un vínculo sano, amoroso. Y bueno, usted dice respeto, y dijo dos palabras, respeto y comunicación. Y comunicación, tiene que existir respeto y comunicación. Pero también hay una realidad, y hay que hablar de las realidades que existen, sobre el tema de las relaciones ocasionales que existieron toda la vida, desde que el mundo es mundo. Uh-huh. Y por ahí pueden ocurrir enfermedades de transmisión sexual. Hay, sí, algunas que son tratables, hay algunas que son menos graves que otras, uh-huh, y hay algunas que hasta la época se está estudiando, pero no se ha encontrado una solución para curarlas, como por ejemplo, tengo entendido que la más grave sería el SIDA. Sí, el HIV, se podría decir, es una enfermedad que se controla. Se controla. Los pacientes ya no mueren de SIDA. Ya no mueren, pero tienen que seguir un tratamiento de por vida. Exactamente. ¿Sí? Pero tenemos otras más graves y mucho más, graves, contagiables, como la hepatitis B, por ejemplo, sí, de la que nadie habla, y para la que también existe una vacuna para toda la población. Y después tenemos otro tipo de enfermedades que son muy frecuentes, que se pueden tratar y resolver y curar al 100%, pero que tienen consecuencias en la embarazada, que tienen consecuencias en el recién nacido, que tienen un impacto a nivel de salud pública. Entonces no hay que minimizarlo, porque claro, cuando uno lo descuida, esto rebrota, es como algo que no se puede erradicar al 100%. Y el preservativo o el campo de látex, para el caso de las relaciones homosexuales entre mujeres, son los únicos métodos que nos pueden sacar de encima este peso y estas cuestiones y dejarnos vincular con el otro desde un espacio seguro. Es decir, me vinculo con la otra persona, mantengo intimidad, pero cada uno de un lado del látex por separado. ¿Mm? Claro. También existen los preservativos sin látex para las personas que son alérgicas, entonces no hay mucha para dónde hacerse al momento del preservativo del campo de látex. Están disponibles para todos los tipos de pacientes, de colores, de distintas formas, de distintos espesores, sin látex, con látex. Entonces
no hay excusa para el momento de cuidarse con un método de barrera. Claro, y esto se consigue, digamos, para el que lo quiere comprar en todos los negocios, se consigue en un supermercado, en una estación de servicio, en distintos lugares se puede conseguir. Sí, yo siempre les digo también. Y el precio, están algunos que son un poco más caros que otros. Sí, y también hay gratuitos. Hay gratuitos, por eso quería llegar a esta parte, que algunos se pueden decir, bueno, los costos se han ido, así como por ahí cuesta comprar el anticonceptivo, que también hay una realidad de decir, bueno, no se puede comprar, pero hay que comprarlo. ¿Qué pasa con eso en la salud pública? Se consiguen, siempre se adapta. Si una paciente está usando un tipo de anticonceptivo y ya no lo puede comprar, se adapta a alguno que se le pueda otorgar gratuito en el hospital o en cualquier centro de salud. Los preservativos están a disposición permanentemente, entonces pueden ir incluso a la guardia a buscar, y eso siempre hay disponibilidad y siempre se brinda los métodos a los pacientes para que no falte, digamos. En ese sentido, hay algunos tipos de métodos que nunca escasean, hay algunos que sí, que hace mucho tiempo que no tenemos y eso es una realidad, pero hay otros que siempre están disponibles y son gratuitos. Claro, está bueno el mensaje para que puedan prevenir también todo tipo de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, que es lo que estamos hablando y puntualmente. Yo digo, siempre un hijo debe ser bienvenido. A mí me gusta dar ese mensaje desde la radio, el mensaje de que esté relacionado con la vida. Lo otro me parece que, bueno, no estoy de acuerdo, pero eso cada uno después con su vida como que va tomando decisiones de acuerdo a uno, no le dice a nadie qué es lo que tiene que hacer. Pero qué interesante que los hijos lleguen de forma planificada. Por eso decimos, es importante hablar para que no sean un accidente, que los hijos no sean un accidente, porque si no, es distinto, es distinto el vínculo o las formas, o como decíamos recién, que usted planteaba del tema de las edades, bueno, pero organizarse previamente. Igual las mujeres adolescentes o las chicas que han quedado embarazadas y han tenido el coraje de seguir adelante y la buena decisión de continuar con su embarazo, han sabido acomodarse con sus vidas. Sí. Yo me acuerdo que una vez escuchaba a un sacerdote, el padre Sebastián de acá, que estuvo acá mucho tiempo, creo que está en Villa María actualmente, y él dice, yo he tenido a muchas mujeres que han venido a confesarse y a buscar consuelo en la iglesia porque tomaron la decisión de hacer un aborto o porque fueron obligadas a pasar por un aborto, porque a veces no es siempre la decisión de la mujer que se hace el aborto, otras veces es llevada, tanto sea por presión o por las razones que sean. Y dice, pero nunca escuché confesarse a una madre que se haya arrepentido de tener su hijo. Y eso a mí, la verdad, que me conmovió. Mira que hace años que hice esa nota y me sigo acordando y me parece que me veo porque fue ahí en la parroquia San José, en la parte de la secretaría. Yo estaba vestida con un traje negro y una camisa blanca y me parece que lo veo. Digo, qué lindo dar ese mensaje, porque a la larga nunca es un error un hijo. Al principio sí, es un susto, digamos. Un susto. Igual que la maternidad tal vez no sea para todo el mundo y que el derecho a decidir si uno quiere o no quiere ser madre. No hablo del derecho del aborto ni nada, hablo desde la planificación, de decir, bueno, yo me planteo que no quiero ser madre y eso también me parece que está bien. Está bien. Me parece fundamental no asociar mujer con madre porque son dos cosas totalmente diferentes. Y sí, yo soy de las que consideran que si hay algo que uno tiene que planear en su vida es un embarazo, que no puede ser, si viene, para mí es bastante contradictorio en un montón de aspectos, porque yo considero que tiene que ser algo muy deseado y muy planificado y que es una responsabilidad muy grande. Una gran responsabilidad, sin dudas. Sí, hablar de planificación familiar también es hablar de decir, bueno, no voy a querer, ¿qué puedo hacer al respecto? Fantástico, se habla, se ofrecen un montón de oportunidades y de opciones y de ahí se decide. Y nadie habla de juzgar ni de mucho menos, sino de decir, bueno, esta paciente tomó una decisión, vamos a ver qué es lo que quiere hacer, seguimos con esto. Yo soy muy de
de acompañar a mis pacientes en las decisiones que toman, claro, sí. Sí. Usted está en su rol como doctora para hacer lo que ha estudiado, no para aconsejar ni juzgar ni nada, ni como corresponde, sí, como un psicólogo también, sí. Sí, no tengo una postura firme ni inamovible de ninguno de los aspectos, entonces la verdad que siempre trato de que mi paciente se vaya mejor de lo que entró al consultorio, entonces lo que necesite, eso hacemos. Eso está bueno, y lo importante que podamos expresar, que eso también es la sociedad en la que vivimos. Y por último, yo me había notado acá, porque en el medio hablamos de un montón de otras cosas más, doctora, ¿sí? Yo por último acá había notado de esto de tratar de hablar también sobre lo que es la planificación familiar, que muchas veces uno dice, bueno, viste, yo me acuerdo en otras épocas que en las familias, sobre todo con las hijas mujeres, te hablan, no te vas a quedar embarazada, no vas a aparecer con un hijo. Antes, muchos años atrás, era un escándalo. Hoy una madre soltera es una cosa normal, nadie se asombra, nadie se asusta, te peleaste, bueno, el mundo sigue, nadie se detiene a reflexionar sobre eso. No es el escándalo que era antes, que dicen en las familias adineradas muy ricas, las mandaban a Europa, después no se sabía qué hacían con los hijos, algunos volvían, hijos que los hacían pasar como hijos de la madre, es decir, nietos que eran criados como hijos porque era un escándalo realmente, era como que atentaba el buen nombre de las familias más poderosas, sobre todo en las familias más poderosas, era un verdadero escándalo, y hoy eso se ha terminado. Pero bueno, dentro de todo va cambiando la realidad. No estamos diciendo si es buena, si es mala, es distinto. Pero en el tema de hablar también sobre la planificación familiar del varón. Es importante también tener en la conversación de la mesa familiar o en la noche cuando uno habla con los hijos o a la mañana, en el horario que cada familia tenga para poder charlar, que a veces uno piensa a la mesa, porque el momento del almuerzo, de la cena, sobre todo el almuerzo, es el momento de encuentro, y sobre todo cuando son más chicos, porque después ya uno sale del trabajo a la 1, el otro entra a las 12:30, bueno, es un lío bárbaro coordinar los horarios, pero hay momentos donde en algunas etapas de la vida donde está la familia reunida, o el fin de semana o cuando fuera. Hablar al varón también de que es importante la planificación familiar, no es decir, bueno, si queda embarazada, total, el problema es de la mujer. Creo que eso también va cambiando y las mujeres y las madres hablamos con el mismo grado de responsabilidad para con la nena como para con el varón. Creo que eso es clave. Ojalá que sea así realmente, porque como yo te decía más temprano, hacen falta 2 personas para que se produzca un embarazo. Ya no podemos desligar a los hombres de ciertas responsabilidades en cuanto a la anticoncepción, en cuanto al cuidado de los chicos, en la repartición de las tareas domésticas. Eso es algo que se trabaja muy profundamente y a nivel pseudopolítico, te diría, ya con la cuestión del feminismo y con muchos otros movimientos. Entonces, sí, esto es parte también de eso, de ese cambio, y yo creo que lo que hay que evitar es segregar a algunos grupos. Hay hombres que se mueren de ganas de ser papás y sienten que no lo pueden expresar porque es algo que es de las mujeres, y ya estamos hablando de descontracturar un poco, no otorgarle una cuestión de género a las cosas, a los colores, a los trabajos, a los deportes, a la maternidad o a la paternidad, porque hay muchos hombres que lo disfrutan igual que las mujeres y tampoco se sienten libres de expresarlo o de plantearlo, porque es como que es algo que es de las mujeres, y no, la realidad es que es algo compartido. Maternar y paternar son 2 cosas que tienen que ir de la mano, y bueno, las responsabilidades también, y los cuidados también, y la prevención también. Entonces, invitar también a los hombres a incluirse en ese aspecto, porque es algo que tiene muchas cosas lindas, o que también tienen su opinión y su manera de decir, mira, yo esto no quiero, no me interesa, no me voy a poder hacer cargo, no es lo mío, no es lo que estoy buscando ahora. Y bueno, y por eso siempre para mí la comunicación y el respeto desde ese lado, ante cualquier vínculo que uno mantenga con otro, porque esas son 2 cosas que no pueden faltar. El amor va y viene, pero el respeto hay que mantenerlo, sobre todo lo vemos en las familias que se separan, o eso se mantiene, la comunicación a través de los hijos o por los hijos, el respeto. Bueno, eso para mí es lo que no puede faltar
desde ningún punto de vista en un vínculo que puede tener muchas cosas lindas como muchas consecuencias también no tan lindas. Claro, sí, sí, sí. Yo me acuerdo de cuando era más chica, mira, acá va a aparecer la edad, pero voy a decir, este año cumplo 40, porque si no van a creer que tengo como 180. Venían las novelas, yo me acuerdo de Andrea del Boca. ¿Vio alguna novela de Andrea del Boca? No, ni sabe quién es Andrea del Boca. Una con rulo, así, ojos azules, bueno. Pero no miro tele yo. Fue allá por el año 1850, más o menos, sí, sí, sí. Bueno, Andrea del Boca, Gabriel Corrado, sí, eran unas parejas de esas historias de amor, viste, que nos gusta mirar. Sufría Andrea del Boca, ella siempre sufrió, siempre lloró en todas las novelas. Y en esas novelas siempre había una tercera en discordia, que era la maldita, pero que en algún momento terminaba seduciendo a la pareja, al primer actor, que era Gabriel Corrado, y seguro o se terminaba embarazando o aparecía un invento de un embarazo, y entonces el actor principal se tenía que casar con la que no quería, porque quería a Andrea del Boca, ¿no es cierto? Sí. Se casaba. Entonces también había como una idea en la sociedad de que el embarazo venía a sostener, a robar sí, o a quedarse con un amor no correspondido. Y sí, por muchos años la sociedad vivió creyendo también sí, que iban a ser las grandes Andreas del Boca, doctora. ¿Qué me cuenta de esto que le estoy diciendo? Sí, yo creo que eso es lo único que mucha ficción. Primero que mucha ficción, pero que trasladada a la vida real solo se consigue frustraciones y sufrimiento. Claro. Y lo estamos planteando desde un lugar que tiene que ser algo lindo. Pobre el hijo, que nunca ponían en valor el hijo, claro, el valor nunca se ponía, sino decir, sí, bueno, el trofeo. Si yo tengo un hijo, él se casa conmigo. Sí. Mucha gente creyendo que se iban a casar, no se casaban nada, porque ahí seguían enamorados de Andrea del Boca, doctor. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Así que, bueno, pero la verdad que quiero decirle que ha sido un gusto charlar con usted. Igualmente. Bueno, acá conocerla también de esta forma a través de la entrevista, porque la he visto en otras situaciones, también trabajando, pero poder charlar sobre este tema y también dar nuevas miradas. Hay algunas miradas que son más conservadoras, como le decía, que pasa acá en Hernando. Hay otras miradas más modernas también, pero conocer un poco cómo está dándose la realidad, y quizás para otro momento, si le ha gustado la nota, la voy a invitar para planificación familiar también, para poder hablar, porque me gustaría y poder incorporar esta parte que usted decía, la planificación familiar, porque hoy hablamos del adolescente, que es quizás cuando uno tiene más miedo de que aparezca un embarazo no deseado. Sí. Pero después está el embarazo planificado, la contracara, planificado a una edad donde usted dice, yo no envejezco físicamente porque tengo unos músculos, voy al gimnasio, mirá la cinturita que tengo, pero, como dijo, los óvulos envejecen. Envejecen, sí, con eso no hay gimnasio para los óvulos que valgan. Entonces estaría bueno charlar sobre eso. Hoy hablamos sobre nuestros adolescentes, y sobre todo para transmitir ese mensaje de hablemos en nuestras casas como nos salga, ¿sí? Descontracturemos, que sea algo más fluido y nada tan incómodo, porque al final solamente se generan más dudas y uno busca las respuestas por otro lado que pueden no ser las más aconsejadas. Las más aconsejadas. Y hablar fácil, hablar simple, digo, con un lenguaje simple, no ponerse en doctores, porque hasta incluso el doctor habla, o los doctores hablan de una forma mucho más fácil para que sea comprensible, que no es una clase, que alguien se tiene que sentar a escuchar y aprender, sino simplemente intercambiar ideas y escuchar. Tal cual. Escuchar qué es lo que saben los hijos. Escuchar mucho. Para saber si saben cosas buenas, o hay que decir, bueno, me parece que hay que ahondar un poco. Escuchar también. Sí. Qué importante la comunicación y generar esa confianza. Tal cual. Que los hijos se animen a contarnos. Sí. Yo creo que una de las cosas que preocupan hoy en día a las madres y a los padres es esto, la confianza. Es decir, ¿me estará contando lo que le pasa? Que a veces busca contarle a sus pares que quizás tienen mismas dudas y tienen respuestas que son las no aconsejables,
¿Y qué hacemos nosotros para ganarse esa confianza? Sí. Bueno, y si no me da mi confianza, la confianza a mí, que soy su madre o que soy su padre, buscar que confíe en alguien más que le pueda dar una respuesta, que muchas veces un tercero, un tío, un abuelo, un médico, un tercero puede ayudar un montón y bueno, y no frustrarse también con esto, porque es difícil entrar a ciertos grupos etarios y en ciertos momentos de la vida es difícil conectar. Entonces, bueno, si yo no puedo, busco por otro lado, hay muchas soluciones. Está el consultorio de consejería en el hospital, que está a cargo mío los martes de 5 a 7 de la tarde, que es sin turno, es para que se puedan acercar a preguntar sobre salud sexual y reproductiva. Así que, bueno, también comentarles esto, que hay otro espacio. Podemos desligarnos de esa responsabilidad y que alguien más se encargue y no pasa nada, siempre y cuando la información llegue al momento que tiene que llegar y a dónde tiene que llegar. Bueno, doctora, ha sido un placer. Bueno, ¿La pasó bien acá? Sí, muy bien. Muy relajada. Muy relajada. Bueno, buena estrella, doctora.